Hola chicos, ¿cómo están? Lo que ustedes han visto al comienzo es un ejemplo de cómo sería la Rusia, por ejemplo, en el año 1954. ¿Okay? Un ejemplo. Es decir, lo que ustedes están viendo allá, yo estoy segura que ustedes reconocieron al personaje que vieron al comienzo, ¿verdad? ¿Quién es? Y ustedes lo han visto el año pasado cuando hicimos Revolución Rusa. Estamos hablando de Joseph Stalin, ¿okay? Que fue el sucesor de Lenin. Recuerden que cuando Lenin muere, habían dos personajes que iban a tomar su lugar. Entonces se presenta Trotsky y también se presenta Joseph Stalin. ¿Okay? Recordemos que esta especie de guerra civil termina siendo ganada por Stalin, el personaje que ustedes vieron al comienzo. ¿Okay? Entonces Stalin se encarga de implantar en Rusia un régimen socialista, un régimen comunista, ¿okay? Mucho más fuerte. Ahora bien, lo que vamos a ver a continuación el día de hoy es lo siguiente: cómo se manejó el régimen socialista comunista en Rusia, o lo que en esa época era la Unión Soviética. No vamos a hablar de Rusia porque, chicos, Rusia y la Unión Soviética son dos países diferentes, ¿está bien? No vayan a pensar que es un mismo país. Muchos dicen, antes era la Unión Soviética y ahora es Rusia. No, porque la Unión Soviética era la unión de muchos más países. Cuando la Unión Soviética se deshace, se desintegra, ¿okay? Lo que queda es Rusia aparte y muchos países nuevos, ¿okay? Que se consolidan recién después de que termina la Unión Soviética. Entonces, vamos a ver hoy día lo que fue el comunismo tanto en Rusia como lo fue en China con sus principales representantes. Es importante que tú entiendas este tema. ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase entramos con todo lo que es Segunda Guerra Mundial. Y si tú no entiendes ideologías, pues vas a estar muy confundido aquí lo que resta del año. ¿Por qué lo que resta del año? Porque cuando termine la Segunda Guerra Mundial también vamos a volver a esto de las ideologías. Entonces es importante que tú lo entiendas. Antes de empezar entonces a explicar este tema, necesito explicarte un poquito acerca del comunismo y qué es lo que esto representa, ¿okay? Porque estos dos países de los que te voy a hablar el día de hoy tienen en común la ideología, tienen en común el mismo pensamiento. Te voy a contar un poquito cómo nace el sistema comunista, a pesar de que de repente, yo sé que muchos por ahí ya lo saben. Entonces, hubieron muchos teóricos a lo largo de la historia que plantearon una mejoría social, ¿okay? Es decir, siempre ha habido desigualdades sociales, siempre ha habido ricos, siempre ha habido pobres. Entonces, siempre ha habido sociólogos que han tratado de repente de mejorar esta situación, han tratado que esta situación mejore. Entonces, o de generar de repente una igualdad entre las sociedades, entre las distintas clases sociales. Dentro de estos apareció Carlos Marx y Friedrich Engels. Entonces, estos personajes van a plantear ya un manifiesto comunista, es decir, van a manifestar una solución al problema. Y para Carlos Marx, ¿cuál era el problema? El problema era que solo un grupo de personas eran dueños de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Por ejemplo, las fábricas. Marx decía lo siguiente: tenemos a un burgués que es el jefe de la fábrica. ¿Cómo gana ese personaje, cómo gana esa persona dinero? ¿A partir de qué? Del trabajo de los obreros. Entonces, esto genera que el burgués cada vez sea más rico, mientras que los obreros tengan que trabajar para él. ¿Okay? Esto funciona para el rico, pero no para el pobre, te dice Carlos Marx. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que los obreros, a la fuerza, ojo, mediante una revolución, se adueñen de esos medios de producción, es decir, se adueñen de las fábricas. ¿Okay? ¿Para qué? Para todos juntos producir lo que cada uno necesita, de tal manera que no haya pobres, de tal manera que no haya ricos, sino que haya un sistema igualitario para todos. Este sistema en su máxima expresión es llamado comunismo. Pero el comunismo necesita pasar por el socialismo, que es como una etapa antes del comunismo. El comunismo ya es lo máximo para eso. Eso lo vamos a seguir explicando en las clases, pero es necesario que tú entiendas este pequeño, o que tengas esta pequeña idea de lo que es comunismo para poder entender estas ideologías. Entonces, cuando entra Stalin, ahora sí vamos al tema, cuando entra Stalin a gobernar completamente la Unión Soviética, va a tomar distintas decisiones. Entre ellas, va a deportar y ejecutar a cualquier persona que se oponga a su régimen comunista. Él se declara como el defensor del comunismo en Rusia. Recordemos que Rusia prácticamente es la primera nación en volverse comunista a partir del año 1917 con la Revolución Rusa, ¿verdad? Eso tú ya lo sabes. Entonces, ¿qué características tuvo su gobierno? El primero es el culto a la personalidad. Yo quisiera que ustedes vean por allá ese afiche, ¿okay? Ese afiche fue hecho, es decir, estaba en la misma Rusia. Tú podías caminar por las calles de la Unión Soviética y veías ese tipo de afiches en las paredes.
¿Qué significaba? Esto es un culto a la personalidad. Tú estás alabando a una persona, cosa que no pasa actualmente. Por ejemplo, tú ves al actual presidente Martín Vizcarra y no vas a ver fotos de Martín Vizcarra por todas partes cargando bebés o diciendo pues que él es el máximo representante, que hay que alabarlo. No, nosotros vivimos en una república democrática. Por lo tanto, eso no hay un culto a la personalidad. Pero en la Unión Soviética se hacía. Y lo que ustedes escucharon al comienzo del video es el himno de la Unión Soviética. ¿Okay? No el himno ruso, sino de la Unión Soviética. Entonces existía esto, el culto a la personalidad, a él como tal. Se erigían de repente en esa época hasta estatuas de Stalin. ¿Okay? Ahora, él tuvo un control total sobre el Estado, se apropia de todos los poderes del Estado. No había poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial como los hay el día de hoy, ¿verdad? Él tenía en sí mismo todos los poderes. Eso le daba el poder absoluto de hacer lo que él quisiera dentro de la Unión Soviética. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a generar más poder para él? Por lo tanto, él comienza a reprimir a cualquier tipo de oposición. Y cuando hablamos de represión, vamos a hablar de cualquier tipo de represión. Es decir, yo les dije al comienzo que ejecutaba también a sus oponentes. ¿Okay? Entonces, él no tuvo ningún reparo en hacerlo. En esta época hay los gulags o gulags. Muchas personas dicen, no, pero fue Hitler el primero que puso los campos de concentración, y no es así. Los campos de concentración nacen en la Unión Soviética con Stalin, y sobre todo estos estaban en Siberia, que es un lugar muy frío con unas condiciones infrahumanas para las personas que se encontraban. ¿Y a quiénes mandaban aquí? A quienes se les oponían. ¿Okay? O sea, era un régimen que funcionaba bajo la opresión. Tú no podías decir que estabas en contra de este personaje. ¿Okay? Tú no podías decir que estabas en contra de Stalin para nada. Porque si no te podían mandar a estos centros o campos de concentración donde te hacían trabajar todo el día, como digo, en condiciones que no eran humanas. ¿Sí? Y a temperaturas muy bajas. Recordemos que Siberia es un lugar helado. ¿Sí? Eso fue con respecto a las características sociales de esa época. Pero ¿qué pasaba con la economía? Hubo una reducción del desempleo, porque efectivamente toda la población es como, yo quiero que todos estén de acuerdo conmigo. ¿Qué hago? Elimino a los que no están de acuerdo conmigo y los que quedan van a estar de acuerdo conmigo. ¿Entiende? Entonces, hubo una reducción del desempleo, se trabajó a nivel industrial, trató de industrializarse la Unión Soviética en esta época y se da la famosa reforma agraria, que era la expropiación de las tierras, una colectividad en las tierras. Las tierras eran de todos los campesinos, trabajaban para poder comer, para poder vivir, por lo tanto a la gente no le faltaba, entonces no había desempleo. Algo muy importante, dentro del comunismo no puede haber desempleo y no puede haber gente que no trabaja. ¿Okay? Es más, el comunismo te dice que las personas que no trabajan son parásitos de la sociedad, porque no están sirviendo para nada dentro de la sociedad. Entonces, dentro de un régimen comunista, todos tienen que trabajar. ¿Okay? Ahora vamos a entrar a otro país. Vamos a entrar a China, a hablar de China. Este personaje que ustedes pueden observar aquí se llama Mao Zedong, o a veces, de repente, en algunos libros lo encuentran como Mao Zedong. ¿Okay? Pero la pronunciación es la misma, Mao Zedong. ¿Quién es este personaje? Va a encabezar y va a ser el líder de la revolución china. Va a transformar China en un país, de ser una república democrática, va a ser una república comunista. Él la va a transformar en eso. ¿Okay? Es importante que tú entiendas la historia porque entiendes la situación de los países actuales. ¿Okay? China hasta ahora se considera como un país con bases comunistas muy fuertes. Y ahí es como tú ves que China y Rusia tienen amistad desde esta época, ¿no es cierto? Porque tenían ideologías muy, muy parecidas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de cómo China se vuelve o se convierte en un país comunista. En el año 1912 se declara una república china, es decir, en ese momento China crea una constitución que hace que haya un presidente. ¿Está bien? Entonces en esta época se constituye China con un presidente. Ahí no había problema. Pero pasa que en el año 1917, es decir, aquí China era un país capitalista, ¿okay? En el 1912. En el 1917 pasa algo, si bien es cierto no en China, pero sí cerca, en Rusia. ¿Qué sucede? En 1917 se da la Revolución Rusa. Entonces, este sentimiento de querer ser libres, de repente de adoptar un pensamiento comunista en su país, se vuelve muy fuerte en China y comienza a tener muchos adeptos, muchas personas que empiezan a también querer ser comunistas, ¿cierto? Que su país sea comunista. Entonces, se genera de repente un movimiento comunista, ojo, que no era oficial todavía, ¿okay? No había un gobierno, simplemente era un movimiento que se estaba gestando dentro de la población. Ahora, en el año 1927
Chiang Kai-shek era un general que tenía ideología capitalista. Es decir, lo contrario a la ideología comunista. Imagínate. Entonces Chiang Kai-shek le hace un golpe de estado al presidente de ese entonces de China y se convierte él en el general y era el máximo representante de China. Es decir, que Chiang Kai-shek se vuelve presidente de China. Vamos a decirlo dictador porque tomó el poder a través de un golpe de estado. Y tú sabes que cuando alguien toma el poder a través de un golpe de estado, se vuelve un dictador. ¿Okay? Entonces, él empieza a perseguir porque se da cuenta que había muchas personas que eran comunistas en esa época. Entonces, ¿qué hace? Comienza a perseguir, ¿okay? Comienza a matar también a las personas que no pensaban como él. Entonces, se da una guerra civil, se produce una guerra civil dentro de la misma China. Imagínate, entre los nacionalistas se le decía a los seguidores de Chiang Kai-shek, ¿okay? Y comunistas se le decía a los seguidores pues, de Mao Zedong, que eran quienes estaban imponiendo, quienes estaban o querían de repente imponer un gobierno comunista en su país. ¿Está bien? Entonces, se produce esta guerra civil hasta que en el año 1934 los nacionalistas comienzan a ganar esta guerra civil. ¿Sí? Como empiezan a ganarla, se da la Gran Marcha. ¿Qué es la Gran Marcha? Se le conoce como cuando todas las personas que pregonaban de repente el comunismo y que querían el comunismo para su país, comienzan a trasladarse a diferentes provincias de China porque ya estaban siendo muy perseguidos y estaban viendo que iban perdiendo la guerra civil. Por lo tanto, deciden emigrar, ¿sí? Tratar de esconderse de la persecución que estaban teniendo en ese momento. ¿Okay? Se da el retiro de los comunistas, como bien lo dice. Otra cosa que sucede es que en el año 1937 Japón llega a invadir China. Recordemos, a ver, Japón es una isla. Japón es un lugar pequeño que no tiene muchos recursos. Entonces siempre ha querido buscar recursos de otros países. ¿Okay? Entonces, en este caso, de China. Entonces, Japón ve que China es una gran oportunidad. Recordemos que Japón, y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, en la Segunda Guerra Mundial es aliado con Alemania y es aliado con Italia. Y estos tres países tienen las características de querer expandirse, de querer de repente expandir su territorio. ¿Sí? Entonces, Japón comienza a invadir, pero ¿qué cosa invade? Japón invade China. ¿Okay? Japón va a invadir China a partir de ese momento, en el año 1937, ¿okay? Entonces, ¿qué hacen en ese momento? ¿Qué pasaba? Los nacionalistas y los comunistas estaban peleados, ¿no es cierto? Nacionalistas y comunistas, es decir, seguidores de Chiang Kai-shek y seguidores de Mao Zedong estaban peleados. Pero en un momento que había un enemigo externo atacando, ¿qué tenían que hacer? Unir fuerzas, y eso es lo que hicieron. ¿Okay? Unieron fuerzas, estos dos países, estos dos bandos que en un momento estuvieron peleados, fueron amigos, temporalmente, hasta el año 1945. ¿Qué sucede en el año 1945? Termina la Segunda Guerra Mundial. Y con eso ustedes saben que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y Japón tiene que huir, Japón tiene que retirarse. ¿Okay? En ese momento Japón se retira, Japón deja China y comienza otra vez la guerra entre nacionalistas y entre comunistas. Cuando empieza esta guerra de nuevo, los comunistas estaban mucho mejor preparados y ganan esta guerra. ¿Okay? Cuando ellos ganan esta guerra, Mao Zedong se proclama como líder comunista y él mismo instaura la República Popular China. ¿Okay? Es a partir de aquí que él comienza a invertir en industria china y hoy en día China es uno de los países más industrializados del mundo. Ahora, habría que de repente hacer en una clase, habría que analizarlo un poquito de repente mañana que tenemos nuestra sesión virtual, analizar un poquito con ustedes cuál es la situación de China actual y qué tanto tiene que ver las bases históricas y qué tanto ustedes están de acuerdo con el comunismo o no. ¿Okay? De eso vamos a hablar el día de mañana.